Buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Buprime. Hoy viernes 21 de noviembre damos comienzo a otra apertura de la sesión de Nueva York. Ayer el empleo anuló el efecto de Nvidia y Nueva York tuvo caídas. Fue una sesión que empezó con subidas fuertes gracias a los resultados de la tecnológica. Batieron y sirvieron de recordatorio de los buenos fundamentales de las grandes tecnológicas que cuentan con balances saneados y una generación elevada de beneficios y flujo de caja. Sin embargo, el empleo americano pesó sobre la sesión, mostró una mala combinación que lleva a anticipar una Fed menos proclive a bajar tipos, como sugirieron varios miembros del Banco Central. La creación de empleo en agrícola fue mejor de lo estimado y los salarios subieron más de lo esperado. En un primer momento el impacto fue ligero por el desfase temporal de datos, que son de septiembre, pero finalmente se impuso la cautela. La excepción positiva fue el consumo básico gracias a Walmart. Sus cifras, que son un buen termómetro para el consumo americano, batieron expectativas y el valor subió un 6,5%. Por lo tanto, como modo resumen, el empleo americano activó el modo risk off. Hoy tenemos apertura bajista en Europa y estabilización posterior. Asia cae prolongando el mal tono de Estados Unidos de ayer. Tampoco ayuda al avance del IPC japonés, que pasa de 2,9 al 3%, y la confirmación de un nuevo paquete de estímulos fiscales por 21 billones de yenes, que se financiará en parte con deuda. En el resto de la sesión no tendremos grandes referencias capaces de dirigir al mercado. Se han publicado los PMIs en Europa a las 10. Hemos tenido datos de 50,1. También tenemos en concreto el dato en Estados Unidos, en principio continuista del PMI, que conoceremos en 20 minutos, y tendremos al igual el dato de la confianza al consumidor de la Universidad de Michigan, que conoceremos en 40 minutos. Dato final. Será más importante vigilar los salarios negociados que publicó esta mañana el Banco Central Europeo, probablemente moderados, ofrecen más razones para mantener el tipo director en su nivel actual, que es el 2,15%. Y al cierre, Moody's revisará el rating de Italia a perspectiva BA3. No es descartable tampoco una mejora. Seguiría los pasos de Standard Poor's y Fitch y daría soporte a los bonos italianos. Lo lógico hoy es esperar una apertura americana bajista, también, al igual que Europa, que ayer cerró en positivo y no recogió el giro negativo de Estados Unidos. Sin embargo, la sesión americana aportará cierta estabilización. Las caídas de ayer fueron excesivas y es lógico sentir cierto vértigo por los niveles alcanzados y cuestionar las valoraciones de compañías no cotizadas, que su negocio solo gira en torno a la IA. Nvidia fue un buen reflejo de los bonos fundamentales de las grandes tecnológicas cotizadas. Conviene mantener la calma y cierta corrección no sería una mala noticia porque liberaría potencial para el año próximo. Dicho esto, la evolución del mercado, tenemos IBEX 35 más 36%, Portugal más 26%, Eurostoxx 50 más 14%, en Estados Unidos más 10,7%, Nasdaq 14,6%, Japón más 21,6% y China más 13,8%. Encontramos las divisas con el dólar en el nivel de 1,15,3, el yen 181, la libra 0,88 y el franco suizo en 0,92. En las materias primas nada cambia, el petróleo sigue teniendo correcciones del 15 y el 17%, el oro se revaloriza un 55%, la plata un 75% y el cobre un 23%. En las criptomonedas, el Bitcoin continúa profundizando caídas, ya cae un 7% interanual a 87.000 dólares, y el Ethereum cae un 14% hasta los 2.876. La volatilidad del VIX aumenta al 26,4 y la del Eurostoxx 50 al nivel de 21,9. Dicho esto, tenemos también como valores con mejor evolución Walmart, que sube un 6,5% hasta los 107 dólares. Y tenemos también que publica cifras mejores de lo esperado, elevando las guías del año y anuncia que trasladará su cotización al Nasdaq a partir del 9 de diciembre. También tenemos, además de Walmart, que anuncia su cotización a partir del 9, también tenemos lectura positiva de las cifras y principalmente, pues, junto a Regeneron Pharmaceuticals, que sube un 5% hasta los 737 dólares, debido a la expectativa de ingresos futuros de su tratamiento oftalmológico. También hablamos de Solventum, sube un 3% hasta los 79 dólares. Anuncia la adquisición de una empresa de biotecnología centrada en soluciones de cuidado de heridas regenerativas por un importe inicial de 725 millones de dólares, y por lo tanto tenemos que hablar de valores correctivos o valores con peor evolución. Destacamos Micron Technology, que cae un 10% hasta los 200 dólares tras un año con una fuerte subida. Recordemos, Micron Technology ha subido este año un 140% y hay preocupaciones sobre mayores inversiones en capital anunciadas
que pueden afectar a ingresos futuros. También hablamos de Robinhood, que cae un 10% hasta 106 dólares. Las caídas de criptomonedas y el retroceso en acciones tecnológicas golpean a la plataforma de trading. Y por último hablamos de Insulet, que cae un 10% hasta los 312 dólares. Es una caída relacionada con la reacción a la presentación de su plan financiero. Dicho esto, vamos a dar cabida a los gráficos, a ver qué tal se comporta el mercado en estos primeros compases. Y como vemos, vamos a empezar en este caso por las divisas para ver exactamente cuál es la tendencia dominante y sobre todo qué comportamiento se espera de ellas. Empezamos por el dólar, ya sabéis, analizamos las divisas, los índices y las materias primas en gráfico diario y las acciones en gráfico semanal. Vemos en este caso las divisas que están el kiwi dólar en tendencia bajista, ha profundizado caídas, realmente le espera un soporte en 0,54 y ese va a ser realmente el objetivo consolidativo de la caída. Vemos también el australiano canadiense que tiene tendencia alcista, precio por encima de la media de 200 días y vemos cómo ha establecido una zona de soporte en los 0,9055. Objetivo, la zona de 0,92. Para eso, principalmente necesitaríamos que el CCI se recuperara de esa distribución que lleva desde la zona de 0,91. Vamos a ver el canadiense yen, que mantiene una tendencia alcista muy sana. Como vemos, fijaos, la estructura está vertical, como mantiene máximos crecientes y por lo tanto, pues el siguiente objetivo sería ir a buscar el techo en el nivel de 118. Vamos a ver también el euro yen, tendencia alcista. Aquí establecemos una zona de soporte cercana en el nivel de 175 y por lo tanto siempre que esté por encima de ese nivel estaríamos ampliando compras. Vamos a ver euro libra, como tiene tendencia alcista, como vemos el siguiente objetivo es superar los 0,88, marcamos zona de soporte en 0,8745 y por lo tanto apoyamos compras. Vemos libra yen, también tendencia alcista, más cerca de nuestro objetivo, que es esta resistencia que hizo Libra Yen en 208,16, es el máximo de julio del año pasado. Así que de momento tendencia saludable y alcista para el par. Vamos a ver también dólar americano canadiense, como vemos tendencia alcista. Iniciaríamos posiciones alcistas por encima de 1,4144 con objetivo la zona de 1,4423. Dicho esto, vamos a ver también dólar yen. Fijaos, la vertical, tendencia alcista, tiene una resistencia cercana en 158. De superarla iríamos a buscar el primer R1 en la zona de 161,92. Dicho esto, las divisas analizadas, vamos a ver también las materias primas. Empezamos por el oro, no cambia su tendencia, incontestablemente alcista, pero sí nos deja un soporte relevante en 3.868 dólares, donde ha realizado ese suelo y posterior rebote hacia la zona de 4.400. La plata, como vemos aquí, que se ha revalorizado un 75%, establece una zona de soporte en 45 dólares, con objetivo el doble techo en 54,75. Vamos a ver también el West Texas, perdón, el Brent, tendencia bajista, cae un 15% este año y podría buscar la zona de 59,28 dentro de su camino a la baja. Aquí tenemos el Brent, exactamente igual, cotizando en 58 dólares y con una posible caída hacia la zona de 55,09. Dicho esto, vamos a ver también el cobre. Fijaos cómo el cobre se mantiene agazapado pero en tendencia alcista. Buscaríamos una reacción de compras por encima de 5,22, objetivo 5,88. Así que mantiene la tendencia alcista. Vemos el cacao cómo sigue profundizando caídas, conquistando mínimo tras mínimos. Y el siguiente objetivo ya, una vez que ha consolidado la zona de 51,05, sería ir a buscar la zona de 45,39. Vemos también otra materia prima, el café, que se encuentra en tendencia alcista. Vemos cómo tiene una zona de resistencia en 4,35 y de momento le está costando mucho atravesarla. Así que de momento mantenemos nuestra zona de trailing. Fijaos el gap bajista que nos ha dejado aquí. Así que mantenemos nuestra zona de recompra o soporte en 3,58. Continuamos con el gas, que mantiene su tendencia bajista anual y establecemos una zona de llegada, el soporte en 1,82. Dicho esto, vamos a ver también Bitcoin y Ethereum. Fijaos la caída de Bitcoin.
como ya se aproxima al soporte que marcamos en el nivel de 74.000 dólares. Sería un soporte el que marcó en abril y que sirvió para apoyar toda la subida anterior. Así que de momento estamos muy cerca de ir a buscar su soporte para a partir de ahí ver si realmente vuelve a establecer posiciones de caída hasta la zona de 66.300. Tenemos el Ethereum. También tendencia bajista, muy clara, por debajo de la media de 200 días, CCI por debajo de cero, y marcamos una zona de llegada o de soporte en Ethereum en 2161. Hemos visto divisas, hemos visto materias primas, criptomonedas. Vamos a dar paso a los índices. En este caso, el Dow Jones, tendencia alcista. Vemos que está distribuyendo el CCI, eso no nos importa siempre que esté por encima de la media de 200 días, pero establecemos una zona de trading o de recompra en 45.000 puntos, 45.124, con objetivo la zona de 48.000. Vamos a ver también el Standard Poor's. Fijaos, también la misma corrección. Aquí establecemos una zona de compra en los 6.500 puntos, buscando el techo, la zona de 6.950 de aquí al final de año. Vemos también cómo las tecnológicas han tenido una acusada corrección y vemos cómo aquí nos deja una zona de soporte muy clara en los 23.800 puntos. Por lo tanto, marcaría una muy buena zona de compra siempre y cuando se mantenga por encima de la media de 200 días. Vamos a ver el gráfico de 5 minutos. Aquí en este caso buscamos resistencia, buscamos soporte del día y esperamos el breakout de 5 puntos en el SP y de 20 puntos en el Dow Jones. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo. El máximo, establecemos el mínimo del día y a partir de ahí esperamos en los primeros 30 minutos de sesión para posterior ruptura. Continuamos con el gráfico diario. Ya hemos visto índices norteamericanos. Vamos a ver en Europa tenemos IBEX 35, como mantiene su tendencia alcista, se revaloriza un 35%, soporte los 15.400, siempre que estemos por encima de ese nivel, buscaremos compras para la zona de 16.800. El Eurostoxx 50, vemos como una muy buena zona de compra sería esta zona de soporte en los 5.440. Como es una línea muy delgada, eso significa que podría romper en cualquier momento y cambiar la estructura de alcista a bajista, así que seguimos esperando el cierre semanal. Vamos a ver otro índice, en este caso el índice alemán. Aquí lo tenemos. Cómo está, fijaos, haciendo un pullback, hecho un pullback en la media de 200, nuevamente se vuelve a catapultar por encima, pero nos ha dejado un nuevo mínimo, 22.900 puntos. De perderlo, pues podríamos incluso ver un castigo hacia la zona de 19.352. Por lo tanto, ese sería el punto de apoyo del movimiento, fijaos que hizo esa vuelta a nube en marzo de este año. Dicho esto, vamos a, mientras tanto, a pasar al gráfico semanal donde vamos a ver nuestras acciones y ver exactamente cuando ya ha comenzado la sesión de Nueva York. Vamos a ver los primeros compases. Vemos que tiene tendencia alcista, CCI por encima de su nivel intermedio, por encima de la media de 200 periodos y el Dow Jones está ligeramente por debajo, pero como vemos simplemente está haciendo un ajuste de posiciones. Vamos a ver realmente el movimiento que quiere hacer, porque normalmente la primera media hora es un momento más errático y lo que busca es situarse para posteriormente hacer el breakout. Mientras tanto, continuamos. Tesla, mantenemos posición alcista. Nuestra zona, primer objetivo, 492 dólares. Recordad que en Tesla hemos entrado los 344, es decir, en el cruce de la EMA 10 y EMA 20 en gráfico semanal y por lo tanto mantenemos perspectiva positiva. Vamos a ver más acciones. Tenemos Apple. Aquí tenemos. Como vemos en Apple, realizamos posición de entrada en 229 dólares. Sigue manteniendo rumbo alcista. Mantenemos posiciones en cartera. Vamos a ver Google. Exactamente igual. Mantenemos posición alcista en 180 dólares. Y fijaos el estiramiento que ha realizado Google hasta la zona de 300 dólares. Vamos a ver Microsoft con una vela importante de ventas. Como vemos en Microsoft, hemos entrado precisamente los 452 dólares.
y estamos muy cerca del punto de entrada, después de haber realizado el rally hasta los 557. Por lo tanto, vamos a tener paciencia por si la semana próxima se animan también los mercados y vuelven otra vez a corregir caídas. Amazon, como dijimos, de momento no es target, está a los $216 y hasta que no supere el techo anterior en 250, no la consideramos para entrar en cartera. Vamos a ver medios de pago. Tenemos Visa, estamos fuera, con un soporte en $313. Vamos a ver AT&T, también estamos fuera, soporte $23. Pfizer, muy lateralizada. El objetivo de reacción en compra sería por encima de $27 para ir a buscar la zona de 31,72. Procter Gamble también nos está marcando distribución y caída, soporte en $140. Vamos a ver Oracle. Fijaos cómo después de haber entrado en el valor en $215, nos encontramos ya por debajo del precio de compra. Fijaos, tocando un techo máximo en 347 y a partir de ahí establece ese punto de giro. Os suelo proponer como gestión de riesgo, en lugar de esperar el cruce en sentido contrario de las medias en semanal, pues marcaros un target del 20% y a partir de ahí esperar el siguiente movimiento de la acción. Vamos a ver en concreto Boeing, estamos fuera, soporte en la zona de $125. JD exactamente igual, estaríamos fuera con soporte en la zona de 23,75, que es este mínimo de julio. Y por último vamos a ver Spotify, estaríamos fuera, pero fijaos todo el recorrido alcista que llevaríamos en Spotify desde los $126 que marcó a principios de 2023. Regresamos al gráfico de 5 minutos. Fijaos como ya el SP está dando intencionalidad de romper al alza. Así lo consigue, la zona de 6.590. Y el Dow Jones parece que después de tocar esta zona, esta mini zona en 45.900, tiene previsiblemente movimiento al alza por encima de los 46.145. Vamos a darle unos minutos. Mientras tanto, vamos a comentar también, aquí lo tenemos, tenemos Salesforce, donde estamos fuera, soporte en $200. Vamos a ver Shopify, si nos mantendríamos en la acción. La zona de entrada es la zona de $110, así que de momento necesitaríamos romper la resistencia anual en 182. Vamos a ver Moderna. Se encuentra con tendencia bajista desde que pierde los $146. El año pasado no se ha recuperado, así que nos mantenemos fuera del valor. Vemos Zoom, que como vemos también necesita romper la zona de $90. Vamos a ver Robinhood. Os había hablado de correcciones fuertes en el valor, pero recordad que es un valor donde hemos entrado a $14, está cotizando a 107,93. Y por último, vamos a ver Coinbase. Como vemos, se ha girado completamente desde nuestra posición de entrada, precisamente en la zona de $247. Así que de momento regresamos a 5 minutos. Vemos que el mercado está muy lateral, también el Dow Jones. Mantenemos las líneas y el lunes las analizamos de nuevo. Gracias a todos los que me seguís cada día en la apertura de Nueva York, los jueves en la estrategia de trading semanal. Que tengáis todos un buen fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes en otra sesión de apertura de mercados. Un saludo a todos.